Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Ciencias Química, una manera de disfrutar la ciencia desde sus hogares. Soy la profesora Lidia Ramírez Cruz, quien en esta ocasión tendrá el gusto de estar acompañada por la maestra Emma Yolanda Flores Nava, quienes les invitamos a disfrutar de la experimentación y la construcción de modelos como parte del aprendizaje a distancia. Para iniciar nuestro trabajo citaré a la astrónoma Jill Tarter. Las ideas científicas iluminan los rincones oscuros, así que manos a la obra, vamos a iluminar. Es momento de incrementar su conocimiento científico, ya que durante esta sesión reconocerán que la identidad de los elementos químicos se debe al número de protones en su núcleo y explicarán la diferencia entre masa atómica. Asimismo, identificarán que los elementos tienen un espectro electromagnético característico. ¿Sabían que los fuegos artificiales con los que celebramos muchas festividades en nuestro país son parte de un hermoso espectáculo de química? La pirotecnia utiliza pólvora y compuestos químicos para producir, mediante explosiones controladas, un espectáculo de flamas de colores y chispas brillantes. Así que en esta sesión nos centraremos en este bello espectáculo y lo fundamentaremos a través de esta colorida ciencia, la química. Además de toda su atención para el desarrollo de esta sesión, necesitaremos su cuaderno de ciencias química, que como lo habrán notado, se ha convertido en una bitácora científica, ya que nos ha permitido documentar de forma precisa los diversos experimentos que hemos realizado, así como sus resultados y todas las notas importantes. Es indispensable tener a la mano nuestro libro de texto de Ciencias Química, el cual es una valiosa herramienta para fortalecer los contenidos de estas sesiones. La tabla periódica la pueden buscar en su libro de texto, además de colores, bolígrafos y lápiz, y demás materiales que aparecerán en su pantalla. Pudieron notar que la pirotecnia, además de iluminar el cielo de colores, involucra fenómenos químicos que tienen que ver con los elementos de la tabla periódica. ¿Cómo es esto posible? Recordemos que todos los átomos de los elementos químicos tienen una estructura en común. Los podemos apreciar en este modelo atómico, que es una forma de representar a los átomos y nos permite entenderlo. Les pedimos que pongan mucha atención, porque al final de esta sesión y sus conocimientos de química nos dirán qué elemento representa nuestro modelo atómico. Observemos que los átomos de los elementos químicos tienen un núcleo, formado por protones con carga positiva y neutrones sin carga eléctrica. Los electrones con carga negativa se mueven alrededor del núcleo. Entonces, ¿qué carga eléctrica tienen los átomos de un elemento dado? ¡Eureka! Es una carga total neutra, debido a que hay la misma cantidad de protones que de electrones. La masa de los neutrones es ligeramente superior a la masa de los protones y alrededor de 2000 veces mayor que la masa de los electrones. Dicho de otra manera, la masa de los átomos está constituida fundamentalmente por la masa de su núcleo, es decir, por la masa de protones y de neutrones. ¿Cómo identifico a los átomos de un elemento químico? Para que nos quede más claro, podemos decir que el número de protones es como la huella digital de los átomos. Es única e irrepetible. Si cambia el número de protones, cambia el elemento del que hablamos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón y el helio tiene 2 protones en su núcleo. ¿Recuerdan cuál es el símbolo químico de cada uno de ellos? Correcto, H para el hidrógeno y una H mayúscula con una E minúscula para el helio. ¿Cuál es la manera en la cual representamos a los protones, neutrones y electrones? Anoten en su bitácora científica las partículas subatómicas que constituyen al átomo, su símbolo, la carga eléctrica y en qué región del átomo las podemos encontrar. El número de protones en el núcleo de los átomos es el que determina el número atómico de cada elemento químico, en orden creciente en la tabla periódica.
Asimismo, la ubicación de los elementos en la tabla periódica depende de las propiedades de cada uno. El número de protones es igual al número de electrones que tienen los átomos de cada elemento químico cuando son eléctricamente neutros. El boro, por ejemplo, tiene 5 protones en su núcleo. Por lo tanto, su número atómico es 5, ocupando el quinto lugar en la tabla periódica, porque tiene 5 electrones distribuidos en sus órbitas. Dato curioso. El cuerpo humano recambia prácticamente todos los átomos que lo forman en un plazo de 5 años. Unos 1000 cuatrillones de átomos. ¿Cómo cambia la gente con el tiempo? El protón contribuye a atraer a los electrones y mantenerlos orbitando alrededor del núcleo. Esa propiedad se debe a la diferencia de cargas, pues los protones tienen carga positiva que atrae a los electrones con carga negativa. Ahora ya saben quién mantiene en su lugar a los electrones. Qué interesante saber cómo se comportan los electrones y todo gracias a los protones. ¿Ya saben qué elemento químico representa nuestro modelo atómico? Veamos qué datos podemos obtener de él. Completemos la tabla que se presenta en pantalla. Contamos en nuestro modelo atómico y tenemos órbitas. En ellas los electrones se encuentran distribuidos de la siguiente manera. En la primera, 2 electrones. En la segunda, 8 electrones. Y en la tercera, 1 electrón. Sumados nos dan 11 electrones. ¿Qué elemento será? Recordemos que la cantidad de protones y electrones es igual en un átomo eléctricamente neutro. Por lo tanto, el elemento tiene 11 protones, al igual que 11 electrones, como lo podemos ver en la tabla en pantalla. También representa el número atómico en orden creciente en la tabla periódica. Es momento de buscar en su tabla periódica qué elemento ocupa el lugar 11. ¿Ya saben? ¿Qué elemento es? Correcto, es el sodio. Si lo notaron, aún nos hace falta datos en la tabla. Exacto, la masa atómica que se representa con la letra A. ¿Qué es? Las masas de los átomos son relativas. Esto quiere decir que se toma como unidad la masa del elemento con menor magnitud. Observa con atención la tabla periódica. ¿Cuál es el elemento que tiene la menor magnitud de masa? Correcto, es el hidrógeno. Actualmente se toma como unidad la 12ª parte del átomo de carbono, con una masa atómica de 12 unidades. Las masas atómicas se calculan con el promedio de las masas de distintos isótopos de cada elemento, según la abundancia relativa de cada uno de ellos. Es decir, el porcentaje de cada isótopo de un elemento se encuentra en la naturaleza. A esto se debe que el valor de las masas atómicas de los elementos se expresan con número entero y decimal. Por ejemplo, el magnesio, con una magnitud de masa atómica de 24.31 unidades. Anoten la magnitud de la masa atómica del sodio, Na. En la tabla periódica se expresa con número entero y decimal, como lo habíamos mencionado. Para fines prácticos se redondea. En química, el número másico o número de masa es la suma de número de protones y número de neutrones del núcleo de un átomo de un elemento particular, por lo que este valor se expresa con un número entero. Si para el caso del sodio el número de masa es 23 y el número atómico representado con la letra Z es igual a 11, ¿cuántos neutrones tienen los átomos de sodio? Correcto, tienen 12 neutrones. Expliquen a un familiar cómo obtuvieron el resultado. Entonces, ya conocen qué es el número atómico y la masa atómica. Estas magnitudes definen a un elemento. Les invitamos a que realicen los siguientes retos. Ahora ustedes son los detectives de la química. Descubran bajo estas pistas de qué elementos estamos hablando. Pista número 1.
Este es un elemento que podemos encontrar en el jugo gástrico y juega un papel importante en la digestión. Le podemos agradecer que gracias a este elemento, las proteínas y las grasas que provienen de los alimentos se transforman en unidades más pequeñas y seguir su camino en el intestino. Otro rastro que tiene este elemento es que en grandes dosis es un elemento tóxico. Por eso se usó como arma química en la Primera Guerra Mundial como componente del gas mostaza. Pero nuestro organismo necesita pequeñas dosis para funcionar correctamente. ¿Qué otras evidencias nos puede proporcionar, maestra Emma? Pues observen, colocaremos en esta esfera que simularemos el núcleo atómico a 17 esferas con el símbolo de P+, que representan a los protones. Les doy otra pista. También, cuando se une al sodio, deja de ser tóxico y forma la sal común. De esta forma, participa en el equilibrio de agua de nuestro organismo y en el mantenimiento de la presión arterial. Otra pista, coloquemos a nuestro simulador de núcleo a 18 esferas con el símbolo de N, que representará a los neutrones. ¿Son suficientes pistas para descubrir a este elemento? Antes de que nos digan, descubramos quién es el siguiente elemento. Hicieron sus últimas anotaciones, ¿cierto? La pista número 1 es: este elemento es muy abundante, ya que el 75% del universo lo van a poder encontrar, pero seguramente combinado con otros elementos como el oxígeno y el carbono. Algo sorprendente de este elemento es que puede ser utilizado como combustible para el transporte y para generar electricidad mediante baterías de combustible. Su estado de agregación preferido es gaseoso, es incoloro e inodoro. No es tóxico, pero es altamente flamable. En esta esfera colocaremos solamente una esfera de protones. La siguiente pista es que solo tiene un electrón en su única órbita. ¿Y los neutrones, maestra Emma? Este elemento tiene 3 isótopos. El ligero, que es el más abundante, es un protón y 0 neutrones. El otro isótopo es llamado deuterio, cuyo núcleo alberga un protón y un neutrón. El último es el tritio, cuyo núcleo es un protón y 2 neutrones. Como se los mostraremos en estos modelos. Investigadores químicos, ¿descubrieron de qué elemento se trata? Bueno, la última pista. Aunque creemos que no la necesitan, ustedes son grandes detectives, pero hay que estar bien seguros. El primero es un químico que se utiliza frecuentemente para la purificación del agua y de desinfectantes. ¿Qué masa atómica tiene? Por supuesto, el elemento químico es el cloro. El otro elemento, ¿lo descubrieron? Este se combina en 2 porciones a una con el oxígeno. Por lo tanto, es el hidrógeno. ¡Perfecto! Está muy claro que son grandes detectives químicos y gracias a lo que han aprendido. Estos aprendizajes nos ayudarán a comprender aquellos fenómenos que nos rodean y que son tan cotidianos. Por ejemplo, ¿qué es la fusión nuclear? ¿Cómo es que funciona el Sol? El Sol convierte cada segundo unos 564 millones de toneladas de hidrógeno en 560 millones de toneladas de helio, lo que significa que unos 4 millones de toneladas de materia se transforman en energía solar, una pequeña parte de la cual llega a la Tierra y sostiene la vida. La fusión nuclear es la transformación de 2 átomos ligeros que se unen para formar otro núcleo más pesado, generalmente liberando partículas en este proceso. De este modo, se transforman en helio, liberando una gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética
que percibimos como luz y calor. Es momento de experimentar. De acuerdo, y con ello se conocerá más acerca de las propiedades de los elementos químicos que los hacen luminosamente especiales. Advertencia, pero antes de continuar, queremos agradecer a Protección Civil que tomamos las medidas necesarias para evitar un accidente. Muchas gracias. Gracias. En este experimento les mostraremos cómo hacer fuego de colores de manera sencilla. Sin embargo, como algunos materiales que utilizaremos son altamente inflamables, siempre tenemos que tomar las medidas precautorias para manejarlos o manipularlos. Estudiantes, no lo practiquen solo, soliciten la ayuda de sus padres o de un adulto para evitar cualquier tipo de accidente. Y sobre todo, extremen las medidas de prevención de accidentes, como usar bata, manipular las sustancias o instrumentos bajo las indicaciones que estén presentes en los instructivos o que les proporcionen sus profesoras y profesores. ¿Qué necesitamos? Un encendedor o cerillos, ácido bórico, acetona o quitaesmalte, de uñas y un poco de alcohol. 4 vidrios de reloj o recipientes de aluminio pequeños. También pueden ser recipientes de vidrio resistentes al calor. Hilo de cobre. Manos a la obra. Paso número 1. Lo que tenemos que hacer es colocar un poco de hilo de cobre en uno de los recipientes. Luego, colocar acetona en nuestro segundo recipiente. El tercero colocarán un poco de ácido bórico y para el cuarto pueden colocar un poco de alcohol, unas gotitas de ácido bórico e hilo de cobre. ¿Lo hacemos? Paso número 2. Es importante que en esta etapa del experimento tomen precauciones, limpiando la mesa de trabajo, pues no debe quedar ni un poco de restos de los materiales que usaremos. Asimismo, se sugiere lavarse las manos antes de tomar el encendedor. Recuerden tomar las medidas precautorias, como limpiar. Se me derrama un poco de alcohol, lo limpiamos. Maestra, ¿lo puede encender, por favor? Claro. Le agregamos un poco de alcohol para que podamos hacer la reacción. Nuestro recipiente tiene bórax. Vamos a mover un poco para mezclar y procedemos a encender. Vamos a alejar lo que es flamable. Maestra, ¿me permite su trapito para poder limpiar todos los residuos y evitar un accidente? Procedemos y observemos si ya se encuentra encendido. Recuerden que para la experimentación debemos tener un poco de paciencia y ser muy observadores. ¿Le parece que coloquemos este fondito negro de...? Claro. Para ver si lo pueden apreciar mejor. Ahora lo hacemos con la acetona. Vamos a mover un poco. Ahí está la acetona. Ok. Procedemos con la acetona. Aquí está el encendedor. Registren sus resultados en la tabla como la que se presenta en pantalla. También podemos usar cerillos si el encendedor no nos funciona. Mientras, si gusta pasarse de aquel lado, maestra. Ok. Aquí sí funcionó. Pongan mucha atención en los colores que van desprendiendo. La siguiente es el hilo de cobre. ¿Ya encendió? Ya encendió. En algunos la reacción es más lenta mientras se va consumiendo el alcohol. Esta yo la veo azul, la siguiente amarilla, la otra todavía no la percibimos. Le colocamos un poquito más. Ahí está. Oh, muy bien. Y la última es una mezcla de hilo de cobre,
Bórax. Maestra, ¿me regalaría un poquito de alcohol, por favor? ¿Con ese es suficiente? Sí, muchas gracias. Y esta es una combinación de 3 sustancias para ver qué colores son visibles. Vayan registrando sus resultados. Este da una coloración verde. ¿Quiere? Lo intentamos con el encendedor. Maestra, por favor. Ahí está. Ok. Como observaron en el recipiente con ácido bórico, la llama se tornó verde intenso. El recipiente que tiene la acetona se tornó de un color anaranjado. El recipiente que colocamos el hilo de cobre se tornó de un color verde más tenue que el primero. Y por último, el recipiente con la mezcla de los 3 se torna una flama azul. ¿A qué se deben esos colores? ¿Qué sucedió? El color es debido a la radiación electromagnética emitida en forma de luz. Va a depender de la longitud de onda, de manera que al colocar el compuesto en la flama, toma una coloración específica. Es importante saber que cada compuesto químico cuenta con su propio patrón de ondas. Por eso, cuando se enciende el recipiente, la temperatura se eleva y estas ondas se ven alteradas. Por lo tanto, la llama toma un color determinado. Entonces, ¿qué pasa con los fuegos artificiales? En el interior de la esfera de pólvora constituye fuego artificial. Se adicionan compuestos químicos metálicos que dan color a la detonación. La combustión de la pólvora genera una explosión donde el calor alcanza 900 grados Celsius. A esta temperatura, los electrones de los átomos de los elementos metálicos se excitan y emiten luz de diferentes colores. Ahora ya saben que el número atómico de un elemento químico se debe a la cantidad de protones que tienen en su núcleo. En un átomo eléctricamente neutro, la cantidad de electrones es la misma. Los elementos se ordenan en la tabla periódica con base a su número atómico y sus propiedades. Por medio de las actividades experimentales, observaron los hermosos colores que emitieron los átomos de los elementos. Cabe señalar, son específicos para cada elemento, lo que se debe a la radiación electromagnética emitida en forma de luz. Los fuegos artificiales son pura química. Su origen está relacionado con la invención de la pólvora hace más de 1000 años en China. En México hay varios municipios en los que la pirotecnia es una actividad económica fundamentalmente. Uno de ellos es Tultepec, en el Estado de México. En 1991, los artesanos pirotécnicos de este lugar recibieron el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Artes y Tradiciones Populares. ¿Cómo se consiguen los colores? El sodio es responsable de los colores amarillos y dorados. Vamos a ver. Veamos lo que va a suceder. Pongan mucha atención. El bario produce los colores verdes. El cobre, carbonato de cobre, da una coloración azul. Las sales de estroncio dan color rojo. El titanio es responsable de los destellos blancos y plateados. El magnesio incrementa el brillo y la luminosidad. El antimonio da un efecto de los halos de los brillos, glitter. Veamos de qué colores son estos y anoten en su libreta cuáles son los encargados de estas coloraciones.
Registren sus resultados y los colores que van observando durante esta explosión de fuego de colores. La química es pura ciencia. Cuando los átomos de un elemento químico reciben energía, sus electrones se excitan y saltan de una órbita a otra con un nivel de energía mayor. Los átomos excitados son muy inestables, por ello los electrones se vuelven a su estado fundamental o basal, por lo que emiten energía en forma de luz. Entonces, maestra, ¿cada elemento posee, como nosotros, una huella digital? Así es, pero llamémosla la huella química. Lo más extraordinario es que, a diferencia de nuestra huella dactilar, esta es colorida y sirve también para identificar de qué elemento se trata. ¿Cómo se identifica esta huella? Bueno, este espectro luminoso a través de un instrumento llamado espectrómetro atómico. Cada elemento deja un rastro o pista única que lo diferencia de los demás elementos. Por ejemplo, los que les presentamos a continuación. Observen primero el espectro de luz visible que va desde el rojo hasta el azul. Observen el primer espectro del elemento hidrógeno. Compárenlo con el mercurio y el del sodio. Observen los espectros de los demás elementos químicos. Es muy cierto, cada uno tiene un espectro único. Recuerden que en su libro de texto es la herramienta que tienen a su alcance para consultar el tema que hemos estudiado en esta sesión y para aclarar cualquier duda. Si les interesa saber más sobre los átomos, sus partículas subatómicas y crear modelos, les sugerimos consultar el siguiente sitio en Internet. Hemos llegado al final de nuestra sesión de Ciencias Química. Les invitamos que nos acompañen en la siguiente transmisión para seguir experimentando y conociendo sobre los elementos químicos y sus propiedades. Les recordamos que deben realizar las actividades que aquí les proponemos. Les pedimos, si es posible, hacerlas llegar a sus profesoras y profesores. Recuerden que pueden invitar a sus familiares a experimentar y conocer más sobre el fascinante mundo de la química, aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!